¿Cómo es esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Porque Dios es nuestro pastor. ¿Cómo nos pastorea Dios? Por su palabra. Ya la palabra de Dios está plasmada, ya está dicha. Lo que va a pasar ya está escrito. Es muy importante que nosotros prestemos mucha atención a la palabra de Dios, no a la palabra de los hombres. Muy importante que estemos activos para oír, aunque sea un día a la semana. Por eso el Señor tomó el día sábado para que estemos congregados y unidos en Cristo, en la mente de Cristo activada, todos podamos oír la palabra de Dios. Miren, hoy vamos a hablar de Moisés anunció a Cristo. Sí, la bendición de Cristo la anunció Moisés. Ya Moisés había hablado de ese que había de venir. Pero todavía, aún en Israel, no se han dado cuenta o no quieren creer que ese profeta que fue levantado de entre su pueblo era aquel que Moisés mismo anunciaba y del cual el que no le oyera iba a ser desarraigado del pueblo. Hoy están con nosotros los ministros competentes Eloy Miguel y Miguel Daniel. Adelante, bendecido ministro Miguel Daniel. ¡Feliz día, amada! ¡Feliz día! ¿Cómo estamos en la iglesia del Señor? Brillando aún más que el sol. Cuando brilla más que el sol, se quiere que se complete. Trata del pleno conocimiento de Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi Dios que Él debe hablar. ¿Cuál viene a hablar? Dios. Ahora voy a hablar sobre los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amar a Dios. Oye, no me obliga. La cosa es con María. Tercero, no tomar el nombre Lee. no puede llegar a su carga del costumbre, no se habla de conocer. Adelante, bendecido ministro Eloy Miguel. Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está tan hermosa la iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, diga de Dios. De Dios. Va a oír y no escuchar. Bella cosa por mi boca que yo te nombre. Hoy voy a hablar de Efesios 6, 1 al 3. Hijo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Amén. Con ustedes. Hoy presento al ministro, dígame el nombre. Amén. Abba Padre. Quiero saludarte como un bendecido. Quiero saludarte como un escogido. Porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre. Te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Quiero saludarte como un bendecido, quiero saludarte como un escogido, porque desde antes Dios te predestinó. Porque desde antes Dios te santificó. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Te declaro sano, te declaro libre, te declaro sano reinando en vida en Cristo, Señor. Abba Padre.
Doy gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por esta su gran familia de gracia. Le doy gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy gracias por mis padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Le doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, según el libro histórico de Mateo, capítulo 11, del 11 al 15. Le doy gracias por Cristo de Nazaret, mi hermano mayor, ese que entregó su vida como un cordero para el perdón de mis pecados y los tuyos. Doy gracias a Dios por los apóstoles originales, los 14 apóstoles que Cristo mismo escogió y después de resucitado agarró a Pablo para todas las naciones. Doy gracias porque ellos hasta el día de hoy dan testimonio del poder y de la gloria de Dios. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de la Biblia, como Noé, Job y Daniel. Noé, su humildad para obedecer; de Job, su integridad para permanecer aún en la dificultad; y Daniel, que nunca dobló su rodilla delante de ninguna imagen ni estatua creada por manos de hombre, sino que siguió fiel, amando a Dios, invisible, inmortal, todopoderoso, el gran Shaddai. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Hoy se revela un misterio que, si le prestan mucha atención, podrán llegar a comprender la diferencia entre Moisés, Cristo y el Espíritu Santo. Moisés fue escogido por Dios Padre para llevar el nombre de todo el mensaje de los 10 mandamientos a todas las naciones. Pero Moisés hizo 603 mandamientos más, preceptos y ordenanzas, pero para todo Israel. Cristo de Nazaret, nuestro hermano mayor, vino a aclararnos esto y dijo: no, solamente cumpliendo los 10 mandamientos nosotros entramos en el reino de Dios y su justicia. Pero no era necesario ya cumplir la ley de Moisés, por eso lo matan. Hoy podemos nosotros ver por el Espíritu Santo de Dios, por Cristo resucitado, que este Cristo resucitado es el que viene a abolir la ley de Moisés y todos esos preceptos y ordenanzas, para que podamos entender que al haber nuevo sacerdocio, o sea, que cambia el sacerdocio de levita a Judá, y hoy en la tribu de Judá se celebra la llegada del Mesías, el Cristo, Dios Todopoderoso. Porque judío no es aquel solo que nace en Israel, sino todo aquel que cumple los 10 mandamientos de Dios. Por eso nosotros, judíos, por creerle a Dios, judíos por fe, creyéndole a Dios, hemos tomado al Rey de los judíos como nuestro único y gran sacerdote, aquel que hoy se levanta para decirnos: ustedes ya no son pecadores, ustedes no están bajo la ley de Moisés, ustedes están bajo la divina gracia del perdón de Dios y el amor que se revela a través de su conocimiento. Por eso Moisés y Cristo de Nazaret son la sombra y la imagen de la consumación de la palabra de Dios dada por los profetas. Hasta el día de hoy, las congregaciones no han tomado en cuenta la diferencia entre Moisés y Cristo y siguen tomando del uno y del otro para adoctrinar al pueblo de Dios, y terminan confundiendo al pueblo como ellos mismos están confundidos por vivir de tradiciones y no dar su brazo a torcer, poniendo ellos mismos palabras en su boca, como Dios hace nuevas las cosas,
todos los días, pero no aceptan estas buenas nuevas de salvación. Que así como Dios envió a Moisés, también levantó a Cristo de entre sus hermanos para que todo aquello fuese cumplido por la palabra de Dios. Pablo, el apóstol de gracia, fue escogido por Dios para revelar estos misterios y hacer que hoy tengamos la dicha de caminar con Dios como lo hizo Enoc. Vamos primero al pasado. El mismo Moisés habló de Cristo. Libro Pentateuco, Deuteronomio 18, 15 al 22. Dice lo siguiente: un profeta como Moisés, un profeta de en medio de los tuyos, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oirás. Esto es lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, cuando dijiste: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo: está bien lo que han dicho. Le suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando el pueblo de Israel no quería oír a Moisés, sino que quería oír a Dios directamente? Pero cuando oyó a Dios, dijo: hey, no nos conviene oír a Dios porque moriríamos. Y rogaron a Moisés que por favor fuese él el que hablase con ellos. Pero entonces Dios le respondió: bien han dicho, de entre el pueblo les levantaré un profeta de entre sus hermanos como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande, como está escrito en el libro histórico de Juan 4, 25 al 30. Y al que no oiga mis palabras, que ese profeta como Cristo hable en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero el profeta que presuma hablar en mi nombre sin que yo haya mandado, o que hable en nombre de otros dioses, ha de morir. Y si preguntas, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiese hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no habló, con su soberbia lo dijo a aquel profeta: no tengan temor de él. Como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 3, 22 al 26. El apóstol Pedro, conociendo esto, aclaró al pueblo. Escribe Lucas, el libro histórico, de lo que Pedro, el apóstol, que anduvo con Cristo de Nazaret y escogido por Cristo de Nazaret, habló, y que da testimonio del cumplimiento de la palabra de Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, diciendo, libro histórico de Hechos 3, 22 al 26, porque Moisés dijo: el Señor vuestro Dios os levantará de entre vuestros hermanos a un profeta como yo. A él oiréis en todo lo que os diga. Y el que no oiga a ese profeta, o sea, al Cristo, el Mesías, será desarraigado del pueblo. Primera de Samuel 3:20. Todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo,
lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El propósito de Cristo es que cada uno se convierta de su maldad. Nosotros por fe hoy reconocemos que a través del cumplimiento de esta palabra dicha por el mismo Dios, ya que la dijo y se cumplió, somos bendecidos en la bendición de Dios por medio de su palabra, la cual se cumple con Cristo, Señor nuestro. Como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Pues como está escrito, serán benditas todas las familias de la tierra. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó y en nosotros les he contado por justicia. Hemos creído los que estamos acá. Somos nosotros descendientes de la simiente de Dios, Cristo Todopoderoso y Eterno, para ser hijos del Altísimo. Y como está escrito en Efesios capítulo 1, 3 al 5. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Cristo bendito, que nos bendijo con toda bendición en estos lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, por quien llegó nuestra bendición, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Hay aquí algún pecador? No. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque hemos recibido la redención que es por el perdón del pecado, según las riquezas de su gracia, que nos explica que Él murió por nuestros pecados y se entregó como cordero al matadero para que tú y yo fuésemos sin mancha, sin arruga y sin contaminación, y que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Por todas estas cosas, queridos hermanos, hoy clamamos Abba Padre, y damos gracias al Dios de la gloria, Padre de misericordia y Señor de toda consolación, por su gran amor con que nos ha amado. Dios demostró que lo que dijo por Moisés había de cumplirse, y que si se cumplió fue porque el mismo Dios se lo dijo que lo dijera. Un llamado a todos los hermanos en todas las naciones. Por favor, comprendan que la ley de Moisés tenía un plazo, un tiempo, y que ese tiempo ya caducó. Caducó con la llegada de Cristo de Nazaret, el cual hizo y trajo un nuevo cielo y una nueva tierra. Y en su resurrección hoy podemos conocer al Dios mismo, eterno, poderoso, que mora en vuestros corazones y que clama Abba Padre, su Hijo amado. Por eso está escrito en Gálatas 4:6 y en Romanos 5:5 que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que hemos recibido. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación,
por este hermoso consejo que nos ha dado el día de hoy, que nos bendice con toda bendición. Por eso no te digo más que Dios te bendiga, porque tú estás bendecido, bendecida. La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Recuerda que el Evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Ángeles, con todos ustedes, amadas, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, en el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo que está en mí, los declaro sanos de toda enfermedad. Y por tu fe es hecho. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo que los presento delante del Señor, mi Dios, como una virgen pura, sin manchas, sin arrugas, sin ningún tipo de contaminación. Y recibo, bajo la gracia de Dios, que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito en Hechos, capítulo 20, versículo 35, que más bienaventurado es dar que recibir. Que trabajando así debemos de ayudar a nuestros hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Y cumpliendo lo dicho por nuestro Espíritu Santo, el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, que dice claramente en primera carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 1 y 2. Que cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga algo aparte, para cuando llegue el sábado no se recojan ofrendas, sino que esté puesto de generosidad y no de exigencia, ni de Miguel, ni de Pablo, ni de Cristo, ni de Dios, porque es la ofrenda para los santos, no para el ministro, no para el pastor, no para el apóstol, ni para Dios, sino para los santos. Dios se manifiesta en ellos. Por lo cual clamamos: Abba Padre, con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado, por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor. Para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Cristo bendito, Cristo bendito. Hoy yo clamo, Abba Padre, a Cristo el Redentor, unidos y abrazaditos. Dios siempre nos quiere ver, porque somos sus hijitos, llenos de su gran poder. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo también. Los tres somos uno solitos, porque son un solo ser. Abba Padre, Abba Padre. Yo clamo a mi Señor, por ser resucitado por la voz de Dios. Me defiende, nunca está tentado, siempre me atiende, que nunca pierde un paso, todo lo gana. El nombre de Cristo se llama,
Alguno le interesa saber su nombre, Cristo se llama. Este es mi Señor, mi Salvador. El lucho con la carne la destruyó. Dice Todo Pablo, dice Pablo, Hebreos si 2:14. lo quieres saber, léelo Léelo tú también. Cuando brillas más que el sol, los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo, entraste en la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Es de Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Atento, por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas por la vereda, aquel príncipe Miguel, a ver lo que Dios revela. Cuando brillas más que el sol, ya no crees en el diablo, sino en la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brillas más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, ten presente lo que digo. Dios es tu real amigo, no lo dudes, por favor. Eres Dios nuestro Señor, es que yo te vengo a hablar. Está atento, por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida, da una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, por ti creeré, por ti creeré. Yo sí soy de la gracia y del Señor. Soy de la gracia Y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. 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 Este sábado te invito a ayudar con mucho gozo, como Señor Dios bendito. en el día de reposo. Empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a hasta el las 6. Este sábado bendito, bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito sea el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo. No es un día de negocio, es el día de reposo. Por favor, no me moleste, hoy es día de reposo. Mejor vente conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor. Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito sea el Señor. Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedícale tiempo a Dios. Agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios,
Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que en ella anduvieras. El Señor, Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente, bendito es el Señor. Diosito de mucha gente, Nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. remanente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la amada del Señor, a que papá A Dios nos quiera, mucho regalo, debo de portarme, regalar muchos abrazos para que papá Dios nos quiera, y no de mucho regalo, debo de portarme bien, regalar muchos abrazos. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dentro de mi corazón, ¿dónde está? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde En está? la amada del Señor. Recuerden darle like, compartir y suscribirse en nuestra página en YouTube, Facebook y TikTok e Instagram. Gracias y paz. Ángeles, con todos ustedes, amadas. La foto.